Cómo Boca pasó de la oscuridad a ser el mejor del mundo. Es la historia del Boca Juniors de Carlos Bianchi. Comienzo de los años 90, Boca Juniors era un coloso herido. El club con más hinchas de Argentina, una camiseta que pesaba toneladas en la historia del fútbol, vivía su etapa más gris, más caótica, más decepcionante. La Bombonera seguía siendo un templo. Sí, las tribunas no dejaban de rugir cada domingo, pero el equipo en la cancha parecía otra cosa. Frágil, inestable, perdido. La gloria de antaño quedaba lejos, lejos en el tiempo y en la memoria. Atrás habían quedado los años de Ratín, Rojitas, el Toto Lorenzo, el Boca campeón del mundo en el 78. Ahora el presente era otra cosa, era frustración. Durante esa década, Boca vivió sumido en una inestabilidad alarmante. En solo 9 años pasaron más de 8 entrenadores. Bilardo, Menotti, Marzolini, Beira, Tavares, nombres con peso, historia, pero sin resultados. Todos fallaban, todos se iban y los títulos no llegaban. El club que alguna vez reinó en el país y en el continente acumulaba año tras año decepciones en los torneos locales y fracasos rotundos a nivel internacional. Ni siquiera lograba clasificar con regularidad a las copas internacionales. En 1996, por ejemplo, Boca no disputó ninguna competición fuera del territorio argentino. Era un gigante marginado de la escena. Las figuras iban, venían, llegaban con promesas, se marchaban sin pena ni gloria, algunos con talentos, otros con nombre, pero ninguno con resultados. Y al mismo tiempo River Plate, el rival eterno, vivía una de las etapas más exitosas, ganando campeonatos, sumando copas, imponiéndose en Sudamérica. Eso hacía que la herida duela más. Los medios hablaban de un club partido, una dirigencia confundida, una interna política feroz, futbolistas sin liderazgo, hinchas cansados, pero jamás resignados. Porque si algo no se perdió nunca, fue la pasión. La Bombonera en medio de ese caos seguía latiendo, seguía rugiendo, pero ya no lo hacía para celebrar, sino para reclamar, para exigir, para recordar a todos los jugadores, técnicos, dirigentes que en Boca perder no es una opción, pero el fútbol, como la historia, siempre ofrece una nueva página. Y a veces esa página comienza con una decisión que parece silenciosa, pero que termina siendo monumental. A finales de 1997, mientras Boca transitaba otro campeonato sin gloria, un nombre empezó a sonar en los pasillos del club: Carlos Bianchi. Un técnico serio, reservado, de pocas palabras, pero de muchos títulos. No era carismático, no era mediático, no hacía declaraciones estridentes, pero tenía lo que en Boca hacía falta desde hacía años: resultados. Había ganado todo prácticamente con Vélez Sarsfield: torneo local, Copa Libertadores, Copa Intercontinental. No solo había sido campeón, había sido dominante. Muchos dudaron, otros se ilusionaron, pero lo cierto es que en 1998 Carlos Bianchi fue anunciado como nuevo director técnico del equipo Ceneice, de la mano de la dirigencia de Macri. Y aunque pocos lo sabían en ese momento, esa decisión cambiaría la historia del club para siempre. Bianchi no llegó a Boca con promesas de títulos ni frases para el bronce. En su presentación apenas dijo: venimos a trabajar con humildad. Lo demás lo dirán los resultados. Esa fue su declaración de guerra, simple, clara y contundente. Apenas puso un pie en la Bombonera y comenzó su reconstrucción. No era solo cuestión de jugadores, era reconstruir la mentalidad, el orden, el respeto, la disciplina. Era devolverle a Boca la idea de ser un equipo. Lo primero fue elegir un grupo base, jugadores con carácter, con temple, con hambre, no necesariamente estrellas, sino soldados, tipos que respondieran en las buenas y en las malas. El arquero sería Óscar Córdoba, colombiano, sereno, ágil, de reflejos felinos. En la defensa, una muralla: Jorge Bermúdez, Walter Samuel y Hugo Ibarra, además del acompañamiento de Arrua Barrena, guerreros con experiencia y personalidad. En el medio, hombres de lucha y equilibrio como el Chicho Serna, Traverso y Basualdo. Y en el ataque, la magia y la potencia, presentando a Guillermo Barros Esqueloto, que era el desequilibrio y la velocidad; Palermo, el verdugo, el hombre de los goles imposibles; y Juan Román Riquelme, el cerebro. Bianchi formó un equipo que no solo jugaba bien, jugaba a ganar. No necesitaba brillar con lujos innecesarios, le alcanzaba con entender el momento,
golpear cuando hacía falta y defender con el alma cuando se complicaba. La apertura de 1998 fue su primera prueba y Boca no dejó dudas. Terminó el torneo con 13 victorias y 6 empates, invicto. Era importante salir campeón invicto. Yo creo que cuando uno se pone a pensar que hubo 5 campeones solamente que salieron invictos en toda la historia del fútbol argentino. Ganó solidez e identidad. Los hinchas no podían creerlo. El equipo funcionaba por primera vez desde hace 6-7 años. Había una idea y había resultados. Pero para Bianchi el torneo local era apenas el inicio. Su objetivo verdadero estaba en otro lado. Había una cuenta pendiente en la historia del club, una deuda emocional con su gente, la Copa Libertadores. Esa que Boca no ganaba desde 1978, esa que se le había escapado durante 2 décadas, y ese sueño empezaría a escribirse en el año 2000. La Copa Libertadores del año 2000 no era una más, para Boca Juniors era una oportunidad largamente esperada, casi sagrada. No solo se trataba de competir por un trofeo, se trataba de cerrar una herida abierta desde 1978. Más de 2 décadas habían pasado desde la última consagración continental y cada año sin gloria hacía que esa copa se volviera un mito, una obsesión. El regreso de Boca al torneo más importante de Sudamérica no era simplemente deportivo, era espiritual. Carlos Bianchi lo sabía, por eso su planificación no comenzó en los octavos de final ni en la pretemporada. Comenzó desde el primer día que pisó el club. Cada entrenamiento, cada rotación, cada gesto estaba pensado para su objetivo, de volver a Boca a la cima de América. A diferencia de otros entrenadores, Bianchi no veía el fútbol solo como una sucesión de partidos, lo veía como una construcción estratégica, casi científica, donde el factor emocional y el compromiso colectivo eran tan importantes como la táctica. La fase de grupo fue una muestra del estilo que Bianchi había logrado inculcar. Un Boca compacto, disciplinado, sin estridencias, pero con una eficacia quirúrgica. El equipo no arrasaba, pero tampoco sufría. Ganaba con naturalidad, no dejaba espacios, no se desesperaba y sobre todo se veía cada vez más convencido de lo que era. A Boca le tocó un grupo complicado. Tenía que enfrentar al histórico Peñarol, a un aguerrido Universidad Católica de Chile y a un complicado Blooming. Tras perder en su debut contra el Blooming en condición de visitante por 1-0, Boca Juniors empezó a mejorar con el pasar de los partidos. Le ganó en la Bombonera a Universidad Católica, le sacó un punto a Peñarol en condición de visitante, goleó al Blooming 6-1 en Argentina y cerró el grupo como líder con 13 puntos, 4 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, además de anotar 14 goles y solo recibir 5. En los octavos de final enfrentaron al Nacional de Ecuador, un equipo fuerte en la altura de Quito y peligroso en su localía. Pero Boca se mostró maduro, no se dejó llevar por el contexto ni la presión, resolvió la serie con orden, con temple y con un Córdoba imbatible bajo los 3 palos, además de una defensa que parecía una muralla. Fue una serie sin grandes titulares, pero con un mensaje claro. Boca estaba listo para cosas grandes. Pero entonces llegó el cruce que cambiaría todo. Los cuartos de final, donde enfrentaron a su némesis eterno, River Plate. Un clásico en Copa Libertadores. Eliminación directa, ida y vuelta. Historia en juego, honor en juego, todo en juego. Para entender lo que significaba ese enfrentamiento hay que comprender el contexto emocional. River venía de años dulces, era campeón de América en 1996, campeón local con un plantel estelar. Boca, en cambio, era el equipo que venía reconstruyéndose prácticamente desde el dolor, que recién empezaba a caminar firme de nuevo. Los medios daban por favorito a River y para muchos era el momento perfecto para sepultar cualquier sueño Ceneice. La ida se jugó en el Estadio Monumental. River ante su gente. El equipo local impuso condiciones y ganó 2-1, un resultado que no parecía catastrófico, pero que sí dolía, sobre todo por cómo se había dado. Boca tuvo momentos de debilidad y algunos empezaron a dudar si el equipo de Bianchi, tan sólido hasta ahí, tenía el temple para revertir una situación así. El análisis mediático fue implacable. Boca otra vez afuera. River demostró jerarquía, pero en silencio, como siempre, Bianchi preparaba el contraataque. La vuelta
En la Bombonera fue una jornada histórica. Desde temprano, el barrio de La Boca se transformó en un volcán. Miles de personas coparon las calles, cantaron como si fuera la final del mundo. Los balcones temblaban, los muros sudaban, había olor a nervios, revancha y a mística. Y cuando el equipo saltó a la cancha, no fue solo a jugar un partido, fue a escribir una página eterna. Desde el primer minuto, Boca fue una tormenta. Presión alta, juego directo, una intensidad que River no esperaba. En pocos minutos el resultado se puso 2-0, el global quedaba 3-2 para Boca. Pero el momento más épico, más cinematográfico estaba por llegar. Martín Palermo, ídolo indiscutido, estaba lesionado. Venía de una rotura de ligamentos, su recuperación era prematura, nadie esperaba verlo ni siquiera en el banco. Pero en los últimos minutos del partido, Bianchi decidió mandarlo a la cancha. Fue como si bajara un dios del vestuario. El estadio se estremeció. Palermo entró con la rodilla vendada, sin ritmo, pero con fuego en su mirada y su alma. Y en su primer toque, ante una defensa estática, definió con potencia el primer palo. Gol, el tercero de la noche, el que selló la serie, el que desató el delirio Ceneice. Ese gol fue más que un grito, fue una señal al universo. Boca no solo había eliminado a su eterno rival en una instancia histórica, lo había hecho con un regreso heroico, con una actuación memorable, con la fuerza de una identidad recuperada. La semifinal ante América de México fue menos emotiva, pero igual de significativa. Boca ya no era un equipo que buscaba respeto, ahora era temido. Ganó con inteligencia, con experiencia. Además sacó ventaja en la ida, supo sufrir en la vuelta y llegó a la final con una convicción que ya no era promesa, sino realidad. El rival en la final era el Palmeiras, último campeón, un equipo con peso, con nombres importantes, además que tenía jerarquía continental. La ida en la Bombonera terminó 2-2, el resultado algo incómodo. La serie se definiría en Sao Paulo, pero para Boca no era una preocupación, era una oportunidad. En Brasil el partido fue cerrado, además de tenso, Palmeiras atacó pero Boca aguantó. Córdoba fue la figura, la defensa volvió a brillar, la serie se fue a los penales y allí una vez más la calma de Bianchi se trasladó a sus jugadores. Boca quiere la Copa. Bermúdez ganó la Copa Libertadores de América. Boca por penales aquí en el Bianchi en Brasil. Levantará la Copa. Primero fue con Vélez, ahora lo es con Boca. No se puede creer, ¿no, Bianchi? Boca estalló. Después de 22 años, la Copa Libertadores volvía a casa. No solo volvía con una narrativa épica, con un equipo que había vencido a todos y con un entrenador que no necesitaba hablar para dejar un mensaje eterno. Era el final de una travesía y el inicio de una leyenda, porque lo que venía después era mucho más grande. Tokio, diciembre del año 2000. El aire era frío, pero la expectativa ardía. Boca Juniors, después de coronarse campeón de América, estaba frente a su oportunidad más grande, enfrentar al Real Madrid por la Copa Intercontinental. Para el hincha común era el premio final, para los jugadores era la cita soñada, pero para Carlos Bianchi era una validación absoluta de un proceso. Y para el fútbol sudamericano era la oportunidad de demostrar que más allá de los millones, los flashes y el marketing europeo, el corazón todavía podía pesar más que la chequera. El rival, claro, no era cualquier equipo, era el Real Madrid, en plena transición galáctica, con una plantilla evaluada en cientos de millones de dólares y liderada por íconos como Roberto Carlos, Raúl González, Luis Figo, Fernando Hierro y un jovencísimo Iker Casillas. Un equipo que representaba no solo el poder futbolístico, sino también el político y económico de Europa. En contraste, Boca llegaba desde el sur del mundo, desde un país sumido en una crisis, con un presupuesto infinitamente menor y un plantel que para la mayoría de los analistas europeos no era digno de estar en la misma cancha que el Real Madrid. Durante los días previos al partido, la prensa internacional fue tajante. Daban el resultado casi por descontado.
No había un solo medio en Europa que siquiera insinuara que Boca podía tener una mínima chance. Los especialistas hablaban de una diferencia de jerarquía evidente. Los diarios españoles titulaban con ironías disfrazadas de análisis. Los propios jugadores del Real Madrid se mostraban confiados, casi relajados, como si el partido fuera un amistoso con un trofeo incluido. Pero esa subestimación, esa seguridad excesiva fue quizás el primer error fatal de los blancos, porque Boca, como siempre, llegó sin hablar, sin prometer y sin vender espectáculo. Llegó a competir y llegó convencido. Carlos Bianchi no cambió su discurso. En la charla previa al encuentro, frente a sus jugadores, no apeló a gritos ni arengas grandilocuentes. Con su tono habitual, sereno, pero firme, les dijo: no tenemos que demostrarle nada a nadie, solo hacer lo que vinimos haciendo, salir a la cancha y creer que el resto lo diga el resultado. En esas palabras estaba condensada toda su filosofía: un equipo trabajador, comprometido, con hambre y con identidad. Cada uno sabía su función, cada uno entendía su rol. No había estrellas, había un sistema y una estructura emocional y táctica que no se rompía bajo presión. Y entonces el partido comenzó y el mundo en cuestión de minutos quedó en estado de shock. Al minuto 3, Boca aprovechó un error defensivo del Real Madrid. Delgado lanza un pase al vacío, Palermo anticipa y define de zurda el primer palo. Bajo, fuerte, inatajable, gol de Boca, gol de Palermo. El silencio en el estadio fue casi tan fuerte como el grito que se escuchó desde Buenos Aires. Y cuando el asombro aún no se había digerido, llegó el segundo golpe. Apenas 3 minutos después, al minuto 6, otra jugada rápida, esta vez iniciada por Riquelme, que desacomodó líneas. Pelota al área, rebote y Palermo otra vez. Él define de derecha, gol. Boca 2, Real Madrid 0 al minuto 6. La incredulidad ya era mundial. Lo que siguió fue una batalla táctica, emocional y física. El Madrid, herido en el orgullo, reaccionó. Descontó con un gol de Roberto Carlos tras un remate imposible, muy potente, casi de otro deporte. Pero Boca no se desordenó. No se achicó, se mantuvo firme como si llevara años jugando finales de este calibre. Córdoba se volvió una muralla bajo los 3 palos. Patrón Bermúdez y Walter Samuel, además de Arruabarrena, defendieron como si su vida dependiera de cada despeje. Riquelme hizo lo mejor que sabía hacer: manejar el tiempo en un estadio repleto ante los mejores jugadores del mundo. Román pidió la pelota, giró, distribuyó y se adueñó del partido. Lo hizo a su ritmo, lento, cuando hizo falta. Lo aceleró cuando había que golpear. Fue el metrónomo invisible del equipo. Ni Makelele ni Helguera pudieron con él. Nadie pudo con él. Cuando el árbitro marcó el final, el banco explotó. Los jugadores abrazados, los suplentes llorando, y en el centro de todo estaba él, Carlos Bianchi. Lo había construido pieza por pieza, palabra por palabra, entrenamiento tras entrenamiento. Boca había vencido al club más poderoso del planeta. Pero más que eso, había vencido al sistema, al prejuicio, a la soberbia ajena. Lo hizo sin marketing, sin estrellas mediáticas, sin prensa a favor. Lo hizo con convicción. Esa noche Boca no solo fue campeón del mundo, esa noche Boca se convirtió en símbolo de resistencia y de identidad. Se volvió leyenda. Y en el corazón de todos los que aún creen que el fútbol es algo más que dinero y nombres famosos, Boca está allí.